Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Discursividades. En esta ocasión vamos a tratar un tema complejo pero muy interesante, que es hasta qué medida una figura política puede ser construida exclusivamente desde el discurso. Bueno, no es nada novedoso, por supuesto, que nunca llegamos a conocer casi nunca a la persona íntimamente. Todo político construye su etos discursivo, pero acá el planteo interesante es cómo, partiendo de unas pocas características que quizás se pudieron dar a conocer y ser notorias o públicas de la figura y la persona de Eva Duarte de Perón, cómo el resto se completó a partir del interdiscurso, o más precisamente vamos a decir de la intertextualidad, a partir de un texto del filósofo alemán Max Scheler, que por aquel entonces estaba bastante difundido. Yo recuerdo que inclusive cuando yo era chico todavía, en las escuelas y en las universidades se leía un libro de él sobre axiología, es decir, sobre teoría de los valores, valores éticos, valores morales, valores en general. Pero este libro, que seguramente estuvo detrás de la formación discursiva del antiperonismo como inspirador, es un libro que se llama El resentimiento. Y una de las hipótesis que yo manejé en mi maestría, en mi tesis de maestría, de análisis del discurso, sobre el discurso de la Revolución Libertadora, fue que precisamente los prosélitos de la Revolución Libertadora en gran medida habrán leído a Max Scheler y habrán alimentado de forma, por lo tanto, artificial, de forma discursiva, es decir, construyendo la realidad a través del discurso, la figura de Eva Perón. Ustedes van a ver las coincidencias grandes que hay. Y esto nos remite entonces a un concepto que ya utilizaba Michel Foucault, que es el concepto de objeto discursivo. Y la pregunta que nos planteamos es hoy, ¿hasta qué punto Eva Perón fue, de alguna manera, construcción de un objeto discursivo? La constituyeron en un objeto discursivo. Ya sabemos que hay mucho de mito en torno a Eva Perón, pero sobre todo del lado del peronismo, que se han utilizado anécdotas, se ha hablado de su figura, del amor y el odio que despertaba en peronistas y antiperonistas. Pero lo interesante es cuando un libro ayuda a construir la imagen de una persona. Esto yo ya lo hice en mi tesis también con la figura de Perón. En gran medida, si bien Perón cometió suficientes abusos y errores como para dar lugar a los antiperonistas a decir muchas cosas de él, lo cierto es que también se exageraron muchos aspectos, muchos rasgos, muchas características de Perón a partir simplemente de la teoría política más antigua, es decir, lo que decían Platón y Aristóteles sobre la figura del tirano. Y puedo asegurarles que si ustedes hacen una comparación puntual de lo que decían muchos documentos y panfletos antiperonistas sobre la figura de Perón y lo que decían en sus obras de tono político Platón y Aristóteles, van a encontrar grandes similitudes. Por lo tanto, ya con Perón empieza una especie de construcción de objeto discursivo llamado Perón. Pero vamos a ver qué también ocurre con la figura de Eva Perón. Empecemos primero por la parte teórica.
Cuando intentamos saber qué es exactamente un objeto discursivo, nos encontramos con algunos problemas. Porque respecto de lo que es una formación discursiva, Foucault daba claramente algunas aclaraciones. Decía, en el caso de que se pudiera describir entre cierto número de enunciados semejante sistema de dispersión, algo que mencionaba antes, en el caso de que entre los objetos, acá aparece nombrado el objeto discursivo, los tipos de enunciación, los conceptos, las selecciones temáticas, se pudiera definir una regularidad, un orden, correlaciones, posiciones en funcionamiento, transformaciones, se dirá por convención que se trata de una formación discursiva. Se llamarán reglas de formación las condiciones a que están sometidos los elementos de esa repartición. Objetos, nuevamente menciono objetos, modalidad de enunciación, conceptos, selecciones temáticas, etc. Foucault, 1990, la arqueología del saber. Bien, pero la verdad que no hemos obtenido demasiada aclaración porque cuesta encontrar en toda la obra de Foucault una definición clara de a qué llamó objeto discursivo, a tal punto que debemos remitirnos al diccionario de Patrick Charodot y Dominique Menguenot, diccionario de análisis del discurso, para ver que en la definición de objeto discursivo no dicen gran cosa y dan una definición un poco intuitiva y la terminan asimilando bastante al concepto de tópico o temática. Si volvemos a Foucault, en realidad, cuando Foucault habla de objeto discursivo, no pretendía referirse a nada de lo que nosotros estamos intentando analizar ahora, mucho menos personas en sí. Él estaba trabajando con la epistemología, más que nada con la historia, por eso lo llama arqueología del saber, la historia de la formación discursiva de las distintas ciencias. Obras como El nacimiento de la clínica, la misma Las palabras y las cosas, y otras muchas obras de Foucault, o por ejemplo Historia de la locura, o Historia de la sexualidad, se dedica de lleno a analizar cómo se fueron constituyendo formaciones discursivas, los objetos discursivos de esas ciencias, es decir, los objetos de estudio de esas ciencias. Por lo tanto, cuando Foucault hablaba de objeto discursivo u objeto del discurso, concretamente tenía en mente cómo las formaciones discursivas científicas, la botánica, la zoología, la psiquiatría, etcétera, iban, o la misma medicina, iban conformando discursivamente y después eran leales y fieles a ese objeto discursivo construido, cómo iban construyendo exactamente sus objetos de estudio a través del discurso. Si vamos a la definición de interdiscurso, vamos a encontrar que le da mucha importancia Jacques Courtin, ¿sí?, al objeto discursivo, precisamente porque considera que en el interdiscurso el objeto discursivo es un tema central. Dice, el principio de legibilidad de los discursos no reside en los textos mismos, necesitamos de un dispositivo de análisis del discurso que nos permita leer lo que está presente en relación con aquello que está ausente o disimulado, pero lo determina. Esa legibilidad depende entonces de una memoria discursiva que, como señala Courtin, pone en movimiento, hace circular formulaciones anteriores ya enunciadas. Esa memoria, esos efectos de sedimentación de discursos anteriores a la que recurrirá la formación discursiva, le permite entrar en relación constitutiva y multiforme con otros discursos, con lo que denominamos interdiscurso,
y que señala el lugar en el que se constituyen para un sujeto hablante que produce una secuencia discursiva dominada por una formación discursiva determinada, los objetos de los que se apropia este sujeto enunciador para convertirlos en objetos de su discurso. Es decir, para Curtin, el interdiscurso ya provee objetos discursivos de los cuales ocuparse una formación discursiva o cualquier enunciador. En nuestro caso, incluso podríamos hablar más que interdiscurso, directamente de intertextualidad, porque como dije en un principio, es precisamente el texto El resentimiento del filósofo alemán Max Scheler el que da o proporciona muchos argumentos al antiperonismo para, yo no diría construir absolutamente, pero sí para completar de alguna manera con una legitimidad bibliográfica, con una legitimidad filosófica inspirada en un filósofo alemán prestigioso de la época, todo lo que se va a decir, o buena parte de lo que se va a decir de Eva Perón. No solo vamos a hablar de Eva Perón, también vamos a ver alusiones al peronismo mismo. Veamos, si no, este párrafo de la obra de 1938, El resentimiento, de Max Scheler. Dice, la experiencia muestra con extraordinaria frecuencia que los niños que se han esforzado en vano por lograr el cariño de sus padres o que se han sentido extraños por cualquier razón en su casa o que han sufrido repulsas en sus anhelos de cariño, manifiestan pronto, como protesta íntima, un gran entusiasmo por la humanidad. Este indeterminado y confuso entusiasmo es consecuencia del odio reprimido a la familia, al contorno próximo. Bien, ¿por qué cito este párrafo? Porque ustedes recordarán que siempre se mencionó que Eva Perón no había tenido, o por lo menos no había convivido con su papá, había sido criada por su madre y junto a sus hermanas. De modo que este ya era un elemento que podían tener quienes quisieran criticar a Eva Perón para ir construyéndola como objeto discursivo, para construir una identidad, una personalidad, una psicología de Eva Perón. Eva Perón tiene un odio reprimido a la familia, ¿sí? Porque de alguna manera no ha recibido de pequeña, por lo menos, el cariño o el afecto de un padre. Seguramente sí de su madre, pero se han sentido extraños de alguna manera en su casa, no han logrado obtener el cariño por lo menos del padre, es decir, cuadra perfectamente la figura de Eva Perón. Fíjense que el año del libro es 1938 y ya estaba traducido para que en los años 40 y 50 se leyera en español, porque era un autor traducido al español, Max Scheler. Pero podemos redondear el retrato. También a Eva Perón se le dio reputación de casquivana, ¿sí? Por ser actriz y por haber conquistado al general Perón. Y también, además, tiene en contra, para Max Scheler, la condición de mujer. Fíjense lo que dice Max Scheler. La mujer, más débil y por lo tanto más vengativa y forzada, además de continuo, por sus inmutables cualidades personales, a la concurrencia, es decir, a la competencia, con sus compañeras de sexo por obtener el favor del hombre. Recuerden tantos episodios que se han citado de Eva Perón, la pelea con otras
actrices, sobre todo con Libertad Lamarque, y bueno, y la reputación que le han creado justamente por ser actriz y por estar en los círculos artísticos y por acercarse supuestamente por arribismo y por interés al general Perón para conquistarlo, ¿no? Pero dice, la mujer se encuentra por lo general en semejante situación. El tipo de la casquivana calumnia el pudor genuino de la verdadera mujer, el cual no solo es bello por su expresión, sino que encubre justamente lo bello y lo conocido en la intimidad como dotado de un valor positivo, y lo calumnia atribuyéndolo a simple temor de descubrir defectos corporales o de atavío. Bien, de modo que tiene Eva la condición de mujer y la reputación de mujer actriz, mujer del mundillo del espectáculo, de haberse arrimado al general Perón. Por lo tanto, también esto podía formar parte de la construcción como objeto discursivo de Eva Perón. Pero por ahí no pasa lo principal. Fíjense que acá vamos a acercarnos al tema central, que es el tema de la filantropía. Todos sabemos los choques que tuvo en principio Eva Perón, sobre todo con las damas de caridad, las damas de alta sociedad de la oligarquía, y el tratar de transformar el concepto de caridad en concepto de justicia y equidad social. Y tenía una fundación en la cual se ocupaba justamente de atender gente desempleada, niños con problemas de salud, padres desesperados, y ayudar a los más pobres, a los oprimidos, desde su fundación y también como parte del Estado. Pero, ¿qué es lo que dice Scheller? Volviendo a la filantropía moderna, tiene una idea totalmente nefasta, ¿sí? Absolutamente negativa de lo que es la filantropía, la critica desde un punto de vista, creo yo, exageradamente nietzscheano y la degrada de esta manera. Volviendo a la filantropía moderna, que se rebaja hasta convertirse en un valor meramente técnico para el bienestar general, lo cual se puede entender como un reproche a la pérdida de la caridad religiosa. Estas son palabras mías. Scheller le atribuye una falsificación de las tablas de valores, porque subordina el valor excelso del amor a cualquier placer sensible. Es decir, los filántropos son considerados, dice Scheller, como unos servidores del creciente placer de la masa. Ustedes piensen las resonancias que eso podía tener entre el antiperonismo, conociendo las actividades de Eva Perón. Son considerados como unos servidores del creciente placer de la masa. Esto es, en sentido literal, la rebelión de los esclavos en la moral, pero una rebelión no de esclavo, sino de los valores serviles, dice Scheller en la página 156 de su texto. Bueno, como anoté yo, nos recuerda el discurso del almirante Rojas aludiendo a la mera satisfacción de necesidades biológicas de parte del peronismo, según él. El peronismo, en efecto, fue visto como el comprador de las masas por el estómago. Lo dicen también en artículos publicados en el famoso número 237 de la revista Sur de Victorio Campo, donde muchos intelectuales antiperonistas publicaron artículos y establecieron una relación directa, diría yo, este tema para otro capítulo de discursividades, entre la taxonomía que hace Platón en la República y los tipos de almas y de apetitos
de esos tres tipos de almas que conforman la sociedad. Entonces, el peronismo en efecto fue visto como el comprador de las masas por el estómago y por una libertad próxima al libertinaje que también se le atribuía, creo que calumniosamente, a Eva Perón. Pero Scheler lleva más allá la penetración de su mirada y parece procurar llegar a una justificación religiosa de la desigualdad, porque se empecina en descubrir que la idea de igualdad de todos los hombres fue una herencia tardía del cristianismo. Si la misma verdad revelada, Jesucristo, omitió hablar de la igualdad, entonces la teoría del resentimiento y el elitismo concomitante podrían hallar una justificación sagrada. Es decir, si antes no se habló de la igualdad, de la igualdad empieza a hablar tardíamente el cristianismo, entonces hay lugar para que Scheler sospeche que la desigualdad estaría contemplada dentro del orden divino. Y la igualdad surgiría exclusivamente por acción del resentimiento, ¿sí?, de los más pobres, de los trabajadores, de los oprimidos, y por lo tanto se estaría también justificando las desigualdades que comete o a la que lleva el elitismo. Entonces, esto es lo único que parece desprenderse del texto cuando Scheler afirma: la auténtica teoría cristiana de la vida no reconoce tal unidad de dotes racionales iguales, como no la reconoce tampoco la auténtica antigüedad. Así pues, la idea de que todos los hombres tienen un alma espiritual, racional e inmortal con las mismas dotes y los mismos derechos a la salvación, o con las mismas facultades, o con las mismas ideas innatas, y que solo por esto, sin la gracia, la revelación ni la regeneración, se elevan esencialmente sobre el animal y el resto de la naturaleza, es una idea que fue introduciéndose desde muy pronto en el mundo de las ideas cristianas, pero que no ha brotado, lo señala bien Scheler, no ha brotado de sus raíces vivientes. No sé a qué se refiere por raíces vivientes. Suponemos que es una metáfora de Cristo mismo o los apóstoles, las raíces vivientes del cristianismo. Según Scheler, entonces, el de la igualdad fue un mero precepto pragmático útil al apostolado para sostener la unidad de la Iglesia y que se propagó en la burguesía moderna con el racionalismo y el humanismo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que la filantropía es una actitud cristiana tardía que no brota de la voluntad de Dios y que por lo tanto, en cierta manera, se explica por el resentimiento de aquellos que la practican. Citamos abundantemente a fin de no desvirtuar la carga de afectividad revulsiva de Scheler, porque consideremos que el tono y el etos del enunciador discursivo es algo que se transmite tanto como el contenido ideológico, es decir, tanto como el contenido ideológico está digamos, la parte sentimental o emocional de la ideología de Max Scheler, algo que penetra en lo que Raymond Williams llama estructura de sentimiento, u otros teóricos de la ideología han llamado efectivamente el aspecto sentimental o emocional de la ideología, y que sobrepasa la pura asimilación y recepción racional, ya pasa al orden justamente del sentimiento, y con ello puede ser del odio, no solo del amor. A continuación, Scheler emprende su crítica contra el trabajador. Entonces, vayamos juntando elementos para completar desde Scheler ese objeto discursivo llamado Eva Perón. Para colmo, Eva Perón siente predilección por sus grasitas, por sus descamisados, por los pobres, por los trabajadores.
Y dice Scheller, y esto se verifica atribuyendo el valor moral exclusivamente al trabajo. Lo dice como fue, negativamente. Y el resultado es el axioma de que solo aquello que todos, incluso el peor dotado, pueden y saben hacer, tiene valor moral. Los hombres resultan iguales en valor moral y en fuerzas morales, iguales en el sentido de que el nivel fijado como medida fundamental es el nivel del moralmente ínfimo por su naturaleza. Fíjense lo que dice Scheller. La naturaleza superior y más rica queda mediante este nuevo principio de enjuiciamiento, es decir, el valor moral que concede el trabajo al trabajador. La naturaleza superior, escuchen los ecos nietzscheanos, queda así expoliada y desposeída porque no ha hecho nada por adquirir sus dones. Scheller lo está diciendo sinceramente con despecho, criticando cómo el valor moral que adquirió el trabajo desplaza a las élites, desplaza a las naturalezas superiores. El autor trasluce aquí el resentimiento de su clase, puesto que ve en la glorificación del trabajo una victoria de la mediocridad y la consecuente desestimación de la naturaleza superior, la llamada a regir la sociedad. Aramburu mismo decía en su discurso que no siempre es la clase pudiente la opresora, refiriéndose a que el peronismo había oprimido a las demás clases a través del poder concedido a las clases trabajadoras. Y un estado de asfixia sobre los mejores y sobre la burguesía. Y fíjense qué agrega Scheller. Esa preeminencia de la naturaleza excelsa, que no podía soportar, queda ahora desvalorada, y en cambio las callosidades y el sudor de su trabajo moral resplandecen ahora con el fulgor de un valor supremo. Así, a consecuencia de esta inversión de los valores, dice, se acalla la secreta sed de venganza que siente el mal nacido contra el dotado de una naturaleza superior. Ustedes fíjense cuánto de esto podía ser trasladado, no solo a la masa trabajadora, sino en particular lo de mal nacido, lo de la hija sin padre, a la figura de Eva Perón, esa mujer filantrópica, esa mujer que valoraba a los trabajadores, esa mujer con condición de mujer, como dice Max Scherer, y además de casquivana, es decir, siempre en competencia con otras mujeres por ganarse o por conquistarse el afecto, el amor de, en este caso, el general Perón, ¿no? A continuación dirá entonces que en la envidia de las clases trabajadoras hacia los grupos que no han conseguido trabajando lo que poseen, es decir, los bien nacidos, es decir, los adinerados, las élites, en la envidia de las clases trabajadoras hacia los no trabajadores se afirma, o hacia las clases altas, se afirma el considerar como ilusorio el derecho de propiedad o como consecuencia de un estado de violencia. Es decir, que los trabajadores piensan que el derecho de propiedad es ilusorio o ha surgido de un estado de violencia y que por lo tanto es lícito derrocarlo, es lícito desposeer a los ricos de esas posesiones. Es el valor que se da el trabajo el que conduce a esta situación. Es decir, al valorarse tanto el trabajo, según Scheller, surge el resentimiento contra
los oligarcas, contra los poderosos, contra los adinerados, contra las clases altas, sencillamente por resentimiento, ¿sí? Por no haber nacido, por ser un mal nacido y no haber nacido bien en la clase alta. Pues ¿quién no ve que tras la exigencia de igualdad, al parecer tan inofensiva, ya se trate de la igualdad moral o de la económica, social, política, eclesiástica, se esconde única y exclusivamente, fíjense los subjetivemas que usa Scheller con tan taxativamente, ¿no? Se esconde exclusivamente el deseo de rebajar a los superiores, a los que poseen más valor. Nunca explica por qué poseen más valor. Parece que fuera una condición con la cual nacen. Así que aparentemente cree en los privilegios nobiliarios, Max Scheler pareciera. Rebajar a los superiores, a los que poseen más valor, al nivel de los inferiores. Solo quien teme perder exige la igualdad como principio general. La exigencia de igualdad es siempre una especulación a la baja, dice Scheller, de la forma más recalcitrante posible. Y solo le restará a Scheller darle letra a cierto sector más extremista del antiperonismo, solo le restará a Scheller, aunque no lo cito, enlazar ciertos crímenes cometidos en sociedad al resentimiento de clase. Por ejemplo, el comportamiento del incendiario. Y no es casualidad que la Revolución Libertadora justamente tanto haya criticado en su momento la quema de las iglesias de parte de ciertos comandos peronistas. Ahí tienen la excusa perfecta, el antiperonismo, para completar todo lo que dice Scheller como si fuera una coincidencia perfecta entre realidad y discurso, el retrato del peronista. Si bien a Eva Perón no la acusaron de participar como incendiaria en la quema de las iglesias, sabemos que esto se debió a la larga por un de larga data, enfrentamiento entre la cúpula de la Iglesia Católica y el peronismo. Si bien años antes, al comienzo de la presidencia de Perón, habían tenido una especie de idilio porque Perón había sostenido la educación religiosa en las escuelas laicas. Bien, con este final dramático de enfrentamiento, entonces la Iglesia termina rompiendo con Perón, oponiéndosele, sobre todo la cúpula, porque había otros sacerdotes de menor rango que no estaban en contra del peronismo, y termina produciéndose lamentablemente el incidente de la quema de las iglesias. Por lo tanto, Scheller, que hablaba también de crímenes como ser incendiario y los achacaba, los atribuía al resentimiento de clase, bueno, tenemos perfectamente el retrato del resentido en la figura del peronista. Pero recordemos, particularmente en la figura de Eva Perón. Entonces nos podemos preguntar hasta qué punto Eva Perón, si bien se dieron a conocer sucesos de su vida, en buena medida no terminó también de ser construida discursivamente por la letra intertextual, por la interdiscursividad que surge de este tipo de discurso filosófico, axiológico de Max Scheler, un autor muy leído y seguramente leído por intelectuales del antiperonismo.
Leamos para completar algunas cosas que decía el discurso de la Revolución Libertadora, en este caso en la voz del almirante Rojas. Hablemos claramente, este es un país joven dotado de condiciones que solo permiten predecir felicidad y tranquilidad para sus habitantes. Este no es campo para odios y resentimientos sociales. Fíjense cómo coincide el léxico con el texto de Scheler. Es decir, hay un discurso social circulando en el antiperonismo que está alimentado por lecturas como la del texto de Scheler. Y las mayores autoridades dentro del gobierno provisional de la Revolución Libertadora conocen esas lecturas, principalmente a través, se decía, de Francisco Paco Manrique, que era algo así como quien escribía, parece, los discursos de Aramburu, y en buena medida por ser un hombre de cierta cultura, alto nivel cultural, tener una excelente biblioteca, y también por haber tenido incluso un diario, quiso tener un medio de prensa propio que duró poco tiempo. Era un hombre instruido que dotaba de letra interdiscursiva al antiperonismo. Entonces dice Rojas, este no es campo para odios y resentimientos sociales, esta no es tierra donde la vida tiene que organizarse sobre el principio de la benevolencia, aunque no tampoco de la ingenuidad. ¿Sí? Bien. Después tenemos, por parte de Aramburu, lo repudiable, lo que nunca perdonaremos es que la finalidad no fuera buscar soluciones en el juego armónico de los intereses en pugna, sino despertar el odio y procurar las divisiones entre los argentinos. Bien, yo creo que las divisiones entre los argentinos nacieron espontáneamente cuando el peronismo empezó a dar conquistas sociales a los trabajadores. Es simplemente la puesta en funcionamiento de lo que Marx denomina la lucha de clases y que es inevitable. Pero hablar de odio y de divisiones de parte de quienes bombardearon la Plaza de Mayo y produjeron fusilamientos a gente que se había entregado bajo garantía de respeto de su vida, y a gente que no se entregó simplemente por ser sospechados de un complot que no era tal, hablar de odio y de divisiones me parece que es absolutamente hipócrita. Y a título de síntesis podemos citar a Héctor Oscar Ciarlo en un artículo de la revista Sur número 237, cuando en su artículo Sindicalismo y Estado dice: esa descomposición de la incipiente organización gremial fue lograda por los medios más bajos, según él, por Perón, careciendo en absoluto de escrúpulos, sin tener en cuenta las consecuencias tremendas de su infamia. Entre esos medios, por supuesto, tuvo preponderancia despertar el odio del trabajador hacia el patrón. La base de su acción fue siempre el resentimiento. Palabra repetida que está en el título del libro de Max Scheler. Pero no solo el resentimiento de masa, sino el suyo propio, alimentado en los últimos tiempos por la depravación a que lo llevó su poder ilimitado. Su política fue el triunfo del resentido. Con esto quiero demostrar que la palabra resentimiento no circulaba por casualidad. Evidentemente, las lecturas de Max Scheler estaban en el aire, y desde los intelectuales hasta los propios militares complotados en la Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955, tenían presente el concepto como ideologema de resentido y resentimiento
como explicación básica, como argumento básico. De ahí que podamos considerar que se terminó por lo menos de completar una imagen y una psicología de Eva Perón como objeto discursivo, tildándola de, ante todo, condición de mujer que no tuvo padre, que por lo tanto tenía cierto celo y envidia por la constitución de una familia, que era resentida por venir de la clase trabajadora y de la clase baja, pero que sin embargo era casquivana y que encontró en la filantropía la forma de desplazar a las élites y de concederle valor a un tipo de caridad que, según Max Scheler, no existía en el cristianismo, por lo menos no amparado en el concepto de igualdad. Por lo tanto, según Max Scheler, el cristianismo practicaría el amor o la caridad cristiana exclusivamente por una cuestión de condescendencia, como de alguna manera hacían las clases altas. Tener condescendencia por el pobre no es considerar que somos iguales, sino que somos distintos. Y yo te hago un favor. Por lo tanto, las conquistas sociales de los trabajadores, ¿sí?, no tendrían por qué existir, porque según Max Scheler no seríamos iguales, los trabajadores no tienen por qué elevar a valor moral excelso el valor concedido al trabajo, son resentidos contra las clases superiores, no definen en qué sentido son superiores esas clases, pero por supuesto las asimilamos a las clases altas. De modo que en todo esto cuadra perfectamente la visión de Eva Perón como mujer casquivana, resentida, que no tuvo padre, que odia a la clase alta, a la oligarquía, que se enfrentó y odia a las damas de caridad, a las damas de la alta sociedad. Una serie de características, ¿sí? No le sumamos carácter de incendiaria porque ella no hay testimonio de que haya participado, en esa parte ya estaba muerta. Ahora recuerdo el principal motivo, ¿no? Había fallecido en 1952 y la quema de las iglesias fue en 1955. Si no, le hubieran atribuido también el carácter de incendiaria. Pero fíjense que siempre la consideraban violenta por sus explosiones contra la clase alta. De modo que también lo podremos ver en otra ocasión, no lo vamos a tratar ahora, que si bien trataban ya de encontrar en la filosofía política de la antigüedad clásica buena parte del retrato del tirano para atribuírselo a Perón, acá se atribuye a Eva Perón también un retrato que ya no surge de la filosofía política antigua, sino de la filosofía contemporánea y de la axiología de Max Scheler. Por lo tanto, Eva Perón, la resentida, la filantrópica, la que ayuda a los pobres, la bella casquivana, bien puede haber sido construida, por lo menos parcialmente, como un objeto discursivo. Ténganlo en cuenta, porque no va a ser el único capítulo de discursividades donde veamos que la realidad histórica se ha construido a través de discurso puro y se han inclusive distorsionado hechos históricos directamente a través de una construcción discursiva que se supo regir más por principios de la propia formación discursiva que por comprobaciones empíricas de lo que auténticamente había sucedido en tal o cual hecho histórico.
En este caso, la construcción de objetos discursivos afectó a la figura de una persona clave dentro de la historia argentina, que supo despertar amores y odios. Yo no estoy haciendo ni un ataque ni una defensa de esa personalidad. Simplemente no podemos negar la importancia central de la figura de Eva Perón dentro de la historia argentina, y lo que intento demostrar es cómo el discurso construye en gran medida la realidad, como solemos decir los analistas del discurso y los cientistas sociales en general. Muchas gracias.